Se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos acabó. Okay. Sí, vamos a esperar a que se conecten los compañeros. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, lo otro que nos pedía era la corriente. La corriente, pero nos está dando aquí la eficiencia, ¿sí?, de nuestro transformador. Entonces, en el caso de la eficiencia dice que es de un 95%. ¿Sí? Y la eficiencia se calcula con la potencia de entrada y la potencia de salida, o sea, una relación. Siempre en la salida va a haber menos que en la entrada, porque hay pérdidas. Entonces, para calcular la eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada. Es decir, la FEM en el devanado secundario por la corriente en el devanado secundario entre la FEM en el devanado primario por la corriente en el devanado primario. Y eso nos da 0.95. Entonces, como lo que queremos calcular es esto, pues esto pasaría acá multiplicando, ¿sí? Y esto pasaría dividiendo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la corriente en el secundario va a ser igual a 0.95, ¿sí?, por EP por IP sobre S. Entonces sustituimos los datos simplemente, ¿sí?, y obtenemos nuestra corriente de salida, ¿sí? Ese era el único detalle que había que colocar. ¿Alguna pregunta con esto? No, creo que ninguna. No, ninguna, Inge. Ok. Bueno, esto va a ser para su tarea. ¿Cuál? ¿No lo va a enviar? Sí, lo subo en la plataforma. Ahí se los publico. ¿Sí? Ok. Y tenemos, bueno, si quieren, tómenle captura de pantalla, si quieren, para que si lo quieren tener de una vez. Está bastante sencillo, de hecho. Ahí lo mandan al grupo, por favor.
Ahora, vamos a ver un transformador con un secundario abierto. ¿Qué quiere decir el secundario abierto? Que no va a haber ninguna carga conectada en el secundario, ¿sí? Recuerden que en todos los circuitos eléctricos utilizamos interruptores o lo que conocemos también usualmente como un apagador, ¿no? Sí, de los focos, ¿no? Que sí, técnicamente viene siendo un interruptor. Sí, esos interruptores lo que hacen precisamente es abrir el circuito. Entonces, la energía que está absorbiendo en el primario, ¿sí?, de un transformador va a estar relacionada directamente por lo que estábamos consumiendo en el circuito del secundario. Entonces, sabemos entonces que un transformador es un dispositivo que no genera energía. Los transformadores no generan energía, ¿sí? Simplemente lo que hacen es transformar la tensión y la corriente, ¿sí?, a los valores que nosotros necesitamos utilizar. ¿Sí? Tensión, voltaje o FEM es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, porque creo que el concepto de tensión no lo habíamos ocupado. O sea, no es la parte de las fuerzas que están a tensión o compresión. ¿Sí? Aquí tensión se le llama al voltaje también. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de transformador con un secundario abierto, la corriente que circula en el primario, hemos dicho que depende de la carga que esté conectada en el secundario. Entonces dice, si ponemos nosotros el devanado secundario en circuito abierto, la corriente primaria, en el caso de un transformador ideal, o sea que no tenga pérdidas, ¿de cuánto va a ser? ¿Sí? Para encontrar la respuesta, está aquí. ¿Sería lo mismo? ¿Sería la misma corriente? ¿Y qué corriente circula en el secundario cuando está en circuito abierto? Para que identifiquemos esto, mira, Miguel, lo más fácil. Imagínate el foco de tu casa, ¿no? Tú tienes un foco, ¿sí? Y cuando tú conectas este foco, ¿sí?, pues tienes por acá un interruptor. ¿Ok? Y de aquí, este foco lo que haces es a través de conductores, ¿sí? Acá tú llevas acá una serie de conductores, uno es la fase, el otro es el neutro. Y conectas este conductor a la fase y este otro conductor al neutro, ¿no? ¿Sí? Esta es tu carga. ¿Sí? ¿Qué corriente circula? Aquí el apagador está abierto. ¿Qué corriente circula? Este funcionaría como tu secundario. ¿Sí? ¿Qué corriente circula por aquí, por el foco? No circula ninguna corriente, ¿no? Porque pues está abierto el apagador. Exactamente, Alejandro, efectivamente, ¿sí? No está circulando corriente, ¿sí? Entonces, tú, con toda confianza, puedes hacer aquí una reparación, ¿sí? Con toda confianza, bueno, con toda confianza, entre comillas, ¿sí? Porque la electricidad es muy peligrosa. Efectivamente, está circulando una carga igual a cero. Ahorita les comento esto, porque entre comillas. Entonces, si la corriente aquí vale cero, ¿sí?, ¿cuánto vale la corriente en el primario de un transformador? Cero, porque el transformador no conduce, bueno, no tiene energía por sí misma. Así es, Joana, efectivamente. ¿Sí? Es cero. También va a circular una corriente de cero. No sucede lo mismo en nuestra casa, ¿ok? Aquí no. ¿Por qué razón? Porque tú tienes otros aparatos acá y te está llegando. Y además, si tú tocas estos dos cables, ¿sí?, tú eres la carga, ¿sí?, y circula la corriente por ti. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué aquí con confianza les dije, pueden tocar esto? Bueno, porque si yo toco aquí este foco, ¿sí?, nada más está conectado al neutro y el neutro no trae corriente.
quien trae corriente es mi fase. Si yo conecté adecuadamente e interrumpí la fase, no va a pasar nada. Pero también hay muchos electricistas que llevan su fase, llevan su neutro, tienen aquí el foco, ¿sí? Acá tienen su apagador, ¿sí? Y agarran y dicen, pues para lo único que tengo que hacer es sacar un cable para acá. Este otro lo voy a llevar a uno de estos cables, ¿sí? Y lo conecta aquí el electricista y entonces ahora tengo que cerrar el circuito y lo conecto acá a este otro, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia entre este circuito que acabo de dibujar y el que tenemos acá arriba a la izquierda? Sí, bueno, el de abajo ahí sí está pasando la línea o la fase continuamente porque pues, Así no es. está cerrando. Exactamente, Alejandro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes contraten a un electricista, cuiden que interrumpa la fase, no la corriente. Para ello, bueno, lo más fácil, si tienen un multímetro, lo pueden hacer con un multímetro, pero si no tienen, pues ya ven que venden unos como desarmadores que les llaman probadores de corriente. No sé si Sí, los yo tengo conocen. uno. Perfecto. Con Parece eso, termómetro. si lo tocas el socket estando apagado, sí, tocas el socket y si se prende el foquito del LED que trae, quiere decir que está mal hecha tu instalación, Joana. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, con eso. ¿Sí? Bueno, el que yo tengo parece termómetro y dice cuánta corriente es. Pero no, ya es mucho es para ricos, Joana. No, está muy bueno ese, sí está muy bien, porque ya te está indicando hasta la corriente, está genial. Sí, los más sencillos nada más traen un pequeño foquito y ya y ya te detecta si está circulando corriente o no. De hecho, son hasta económicos. Son más fáciles de hacer. Sí, pero bueno, sale más barato comprarlo que hacerlo. ¿Sí? Pero sí, entonces tengan cuidado con eso, igual tengan cuidado con sus contactos. Siempre utilicen contactos polarizados, o sea, que tengan su tierra, que tengan su fase y que tengan su neutro. La patita más pequeña, esta debe ser la fase, también eso chécate. ¿Sí? Esta debe ser la fase, este es el neutro y esta es la tierra. Tengo unas azules, pero quién sabe de quién son. Una ya es medio, se despegó. Si las quieres. Solo le mándalas. Si las queremos, ¿verdad? Perdón. En corto de una vez. Sí, ya de una vez. Ok. También cuiden esto. Miren, muchos electricistas también tienen otro detalle. Piensan que esto es lo mismo. ¿Sí? Y no es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aunque ambos se conectan a la tierra, no es lo mismo. Esto sirve para cerrar el circuito, el neutro. Y este sirve para protegernos a nosotros, a los usuarios. Si tu fase, por ejemplo, es muy común en las lavadoras. Si las lavadoras manejan agua, entonces a veces un alambrito se llega a romper o llega a hacer contacto con la parte metálica y entonces está pasando corriente a la parte metálica. Y habrá notado que a veces algunas lavadoras dan toques. Pues, no sé, cada vez es menos común eso, pero en las más viejitas es muy común que diera toques, ¿sí? Porque estaba sucediendo eso. Y recuerden que la corriente va a buscar el camino de menor resistencia. Siempre va a buscar el camino de menor resistencia. Y este contacto de tierra lo que pretende es eso, ser el camino de menor resistencia. De tal manera que si una persona toca la fase, ¿sí? ¿Sí? No se vaya la corriente a través de él, sino que haya otro camino, que es el de tierra, ¿sí? Que tenga menor resistencia. Y entonces a nosotros nada más nos va a dar una pequeña descarga, pero nos permite despegarnos. Si se va toda la corriente a través de nuestro cuerpo, es posible que no nos podamos despegar, dependiendo qué parte toque, ¿no? Pero si lo agarran con la mano directamente, los músculos de la mano tienden a cerrarse y ya no los pueden abrir, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esto nada más es muy breve porque tiene un estudio mucho más a fondo que nos llevaría mucho tiempo y que se ve en ingeniería eléctrica, ¿no? Que es precisamente las relaciones que existen
en un transformador con secundario sin carga. Estas son las ondas, perdón, ondas senoidales o sinusoidales que denotan la forma de la corriente y la forma del voltaje de corriente alterna. Recuerden que en corriente alterna lo que hace es que está cambiando el sentido de la corriente. Va de 0 a un valor máximo, regresa a 0, va a un valor máximo negativo y regresa a 0. Y eso lo hace en un ciclo de 360 grados. Por eso está aquí marcado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el voltaje aplicado que tenemos en el primario y la corriente que está en el primario, si se dan cuenta, van desfasados 90 grados. Es decir, cuando el voltaje vale 0, ¿sí?, la corriente está en un máximo negativo. Cuando el voltaje está en un máximo, al transcurrir 90 grados, la corriente está en 0 grados y así van sucesivamente. La fuerza contraelectromotriz es una fuerza que se genera porque cuando nosotros aplicamos una fuerza electromotriz, ¿sí?, va a haber una fuerza en sentido contrario, de acuerdo, que tiene que ver con la tercera ley de Newton. Recuerden, a toda fuerza de acción hay una de reacción. Entonces, la fuerza electromotriz sirve precisamente para vencer a esa fuerza que está en sentido contrario. Y se dan cuenta, entre esta gráfica y esta gráfica, lo que hay es que va un desfase contrario. O sea, cuando este es máximo en positivo, aquí tenemos un máximo en negativo en la fuerza contraelectromotriz. Y eso permite el giro de las espiras en los motores, ¿no? Y vemos aquí que esa fuerza contraelectromotriz lleva la misma onda que el voltaje que llevamos en el secundario. Bueno, este es un resumen que viene también ahí en el libro, bueno, y pueden verlo rápidamente para que podamos calcular nosotros nuestros valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí viene la relación de un transformador, que es la que estábamos utilizando, las otras fórmulas no necesarias. Ok. Bien. Y con eso concluimos nuestra unidad 3. Está muy sencilla realmente. ¿Ya nos vamos entonces o cómo? Ya nos vamos quedando. ¿Quieren un pequeño receso? Si gustan, nos tomamos un receso para que también se despabilen tantito. ¿Les parece? Nos vemos 12:15. Sí, ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, 12:15 Sí, para está que bien. nos sí, despejemos tantito. gracias. Empezamos ahorita con la siguiente unidad. ¿De acuerdo? Sí, Gracias, Sergio. ¿cómo me salgo?